Estaba frente al espejo del baño del hotel, cuando vi que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo, y detrás de mi reflejo había una mujer vestida de negro, con los ojos completamente blancos, susurrando mi nombre una y otra vez. Cuando me di la vuelta, no había nadie, pero en el espejo, ella seguía ahí, señalándome con un dedo que no tenía carne, solo hueso. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Soy su anfitrión en este viaje por los terrores que acechan en las sombras. Y esta noche tengo para ustedes un testimonio que me llegó hace apenas una semana. Una historia que me hizo revisar cada espejo de mi casa, que me hizo cuestionar si realmente estamos solos cuando creemos estarlo, y que me recordó que hay cosas en este mundo que es mejor no despertar. Los espíritus me susurran esta noche que los espejos son ventanas. No solo reflejan lo que está ante ellos, sino que a veces muestran lo que se oculta detrás del velo. Hay lugares en este mundo donde la realidad se quiebra como un cristal, y a través de esas grietas se filtran presencias que no deberían estar aquí. Presencias que han aprendido a usar los reflejos para cruzar de su mundo al nuestro. Esta noche, permitamos que esas sombras nos cuenten su historia, pero mantengamos nuestras luces encendidas, porque después de escuchar este relato, es posible que no quieran quedarse a solas con ningún espejo. Te invito a que bajes las luces, pero no las apagues completamente, y que te prepares para un viaje a Sevilla, esa ciudad de patios andaluces y leyendas susurradas, donde las sombras del pasado a veces se niegan a permanecer enterradas. Si estás aquí, es porque sabes que hay terrores reales acechando en la oscuridad, y este canal existe para darles voz, para acompañarte cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, para seguir escuchando los susurros que otros prefieren ignorar. Y si este relato te hiela la sangre, deja tu like, así más almas valientes encontrarán estos testimonios del terror. Mi nombre es Mateo. Soy periodista de investigación de Buenos Aires, y lo que voy a contarles sucedió hace 2 meses, durante lo que debería haber sido un simple viaje de trabajo a España. Mi editor me había encargado un artículo sobre turismo alternativo en Andalucía. Así que decidí alojarme en lugares con historia, edificios antiguos convertidos en hoteles boutique. Nunca imaginé que esa decisión me llevaría a vivir los días más terroríficos de mi existencia. Llegué a Sevilla un jueves por la noche. La ciudad estaba hermosa bajo las luces nocturnas, pero había algo en el ambiente, algo denso, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos antiguos. El hotel que había reservado se llamaba Casa Doña Esperanza, un palacete del siglo XVII convertido en hospedaje. Estaba ubicado en el barrio de Santa Cruz, en una callecita tan estrecha que apenas cabía un coche. Cuando llegué, la recepcionista, una mujer joven de ojos inquietos, me miró con una expresión extraña cuando mencioné mi reserva. ¿Estás seguro de que quiere la habitación 143? Me preguntó en voz baja. Tenemos otras disponibles, en la planta baja. Le dije que la reserva estaba hecha y que no había problema. Ella suspiró y me entregó una llave antigua de hierro forjado. Si necesita algo durante la noche, me dijo, evitando mi mirada, no dude en llamar a recepción. Siempre hay alguien despierto. Sus palabras me parecieron extrañas, pero estaba cansado del viaje y solo quería descansar. Subí por una escalera de mármol desgastado. Los pasillos estaban débilmente iluminados por lámparas de forja
y cada paso que daba producía un eco que parecía prolongarse más de lo normal, como si el edificio mismo fuera una caja de resonancia. La habitación 143 estaba al final de un pasillo largo. Cuando introduje la llave en la cerradura, escuché un sonido extraño desde el interior, como si alguien arrastrara muebles pesados. Me detuve y puse el oído contra la puerta. Silencio absoluto. Pensé que habían sido los huéspedes de la habitación contigua. Abrí la puerta y encendí la luz. La habitación era hermosa, con techos altos, muebles de época y un espejo enorme de marco dorado que ocupaba casi toda una pared. Pero había algo perturbador en ese espejo. Su superficie tenía una grieta que lo atravesaba de esquina a esquina, como una cicatriz en el cristal. Y cuando me acerqué a examinarlo, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba desde el otro lado. Esa primera noche en casa Doña Esperanza, los ruidos comenzaron a las 3 de la madrugada. Desperté por un sonido que jamás podré olvidar. Era como si alguien arrastrara las uñas por el cristal, un chirrido agudo y persistente que me erizó cada vello del cuerpo. Me incorporé en la cama, tratando de ubicar la fuente del ruido, y mis ojos se dirigieron automáticamente hacia el espejo roto. La grieta parecía brillar con una luz tenue, como si hubiera algo luminoso detrás del cristal. El sonido cesó abruptamente, pero el silencio que siguió fue aún peor. Era un silencio denso, antinatural, como si toda la habitación estuviera conteniendo la respiración. Encendí la lámpara de noche y caminé hacia el espejo. Con cada paso que daba, tenía la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Cuando llegué frente al espejo, mi reflejo me devolvió la mirada, pero había algo extraño en él. Mis ojos en el espejo parecían más oscuros, más hundidos, como si pertenecieran a alguien que había visto demasiado horror. Toqué la grieta del cristal con la punta del dedo y sentí que estaba fría como el hielo. A través de esa fisura me pareció ver movimiento, como sombras que se deslizaban del otro lado. De repente, escuché una voz, suave, apenas un susurro, que parecía venir del interior del espejo. Mateo. Era una voz femenina, melancólica, que pronunciaba mi nombre con una familiaridad escalofriante, como si me conociera desde siempre. Retrocedí del espejo, el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Pero la voz siguió. No tengas miedo, solo quiero hablar contigo. Hace tanto tiempo que no tengo compañía. Miré alrededor de la habitación buscando alguna explicación racional. Una televisión encendida, sonido desde la habitación contigua, pero no había nada. Solo yo, el espejo roto y esa voz que me helaba la sangre. Corrí hacia la puerta para salir, pero cuando puse la mano en el picaporte, la voz se volvió más fuerte, más desesperada. No te vayas, por favor. Nadie se queda nunca. Todos se van cuando me escuchan. Pero tú eres diferente. Puedes verme. Puedes ayudarme. A pesar del terror que sentía, algo en su voz me detuvo. Había una tristeza tan profunda, tan genuina, que por un momento olvidé mi miedo. Me giré lentamente hacia el espejo, y lo que vi me quitó el aliento. A través de la grieta se asomaba el rostro de una mujer. Tenía la piel pálida como la cera, los labios morados, y los ojos. Dios mío, los ojos eran completamente blancos, sin pupilas, como dos perlas opacas incrustadas en su rostro. Pero lo más perturbador era que sonreía.
con una sonrisa que debería haber sido hermosa, pero que en ese rostro espectral se veía siniestra, como la sonrisa de alguien que había perdido la razón hace mucho tiempo. Mi nombre es Esperanza Mendoza, me dijo la aparición a través del espejo roto. Esta era mi casa, mi hogar, hasta que ellos llegaron. No sé por qué no huí en ese momento. Tal vez era la fascinación del periodista, o tal vez había algo hipnótico en su voz, pero me encontré acercándome al espejo, como atraído por una fuerza invisible. ¿Quiénes llegaron?, pregunté con voz temblorosa. Su expresión se volvió más sombría, si es que eso era posible, y sus ojos blancos parecieron nublarse aún más. Los hombres de negro, los que vinieron una noche de 1642, acusándome de brujería. Dijeron que mis espejos eran portales al infierno, que a través de ellos convocaba demonios. Mentiras, todo eran mentiras. Su voz se quebró, y pude ver lágrimas rodando por sus mejillas espectrales, lágrimas que parecían de cristal líquido. Yo solo era una mujer que amaba los espejos. Coleccionaba los más hermosos de Europa. Esta casa estaba llena de ellos. Eran mi orgullo, mi alegría. Pero cuando llegaron los inquisidores, los rompieron todos, uno por uno. Mientras yo suplicaba, el ambiente en la habitación se volvió más frío. Mi aliento comenzó a condensarse, y pude ver que las paredes sudaban una humedad extraña, como si la casa misma llorara. ¿Qué te hicieron?, susurré. Su risa se desvaneció completamente, y su rostro se contorsionó en una mueca de dolor. Me encerraron en esta habitación, la que ahora es la 143. Me dejaron aquí con el último espejo, este mismo que está frente a ti, y me dijeron que si realmente podía hablar con demonios, que lo demostrara, que invocara a uno para salvarme. Sus ojos blancos se fijaron en los míos, y sentí como si pudiera ver directamente en mi alma. Pasé días rogando, gritando, golpeando las paredes, pero nadie vino. Nadie me escuchó, hasta que finalmente la sed y la hambre me consumieron. Morí aquí, frente a este espejo, mirando mi reflejo desvanecerse lentamente. Un escalofrío recorrió toda mi columna vertebral. La temperatura de la habitación había bajado tanto que podía ver mi aliento, y las luces comenzaron a parpadear. ¿Por qué sigues aquí?, le pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. Su expresión se volvió feroz, los labios se le curvaron en una sonrisa terrible, y cuando habló, su voz sonó como el cristal al romperse. Porque este espejo se agrietó cuando morí, y esa agrieta, esa hermosa agrieta, se convirtió en mi puerta, mi forma de salir, de vengarme. Cada huésped que se aloja en esta habitación, cada alma que se acerca a este espejo, se convierte en mi oportunidad de hacer lo que no pude hacer cuando estaba viva. ¿Qué cosa?, susurré aterrorizado. Sus ojos blancos brillaron con una luz malévola. Cambiar de lugar contigo. En ese momento, el espejo completo se agrietó con un sonido ensordecedor, como si hubiera explotado desde adentro, y la habitación se sumió en una oscuridad absoluta. La oscuridad era total.
tan espesa que parecía sólida, como si pudiera tocarla con las manos. No podía ver absolutamente nada, ni siquiera mis propias manos extendidas frente a mí, pero podía escucharla. Su risa. Una risa que empezó suave y melancólica, pero que se fue volviendo más fuerte, más histérica, hasta convertirse en una carcajada demente que me atravesaba los huesos. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado este momento? Su voz ahora venía de todas partes, de las paredes, del techo, como si la habitación entera se hubiera convertido en su boca. Traté de encontrar la puerta a tientas, pero mis manos solo tocaban paredes frías y húmedas, paredes que parecían moverse, que parecían respirar. «No encontrarás la salida», me dijo con voz burlona. «Esta habitación ya no pertenece a tu mundo, ahora es mi mundo, y aquí las reglas son mías». De repente, sentí algo frío tocando mi hombro, dedos helados que se clavaron en mi piel como garras. Me giré gritando, pero no había nadie. Entonces, las luces se encendieron de golpe, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se adaptaron, vi que estaba rodeado de espejos. La habitación entera se había llenado de espejos, espejos rotos, con grietas que se extendían como telarañas. Y en cada espejo estaba ella, Esperanza Mendoza, mirándome desde cada reflejo, todas con esa sonrisa terrible, todos esos ojos blancos clavados en mí. «Mira a tu alrededor, Mateo», me dijo, y su voz salía de todos los espejos a la vez, creando un eco múltiple que me mareaba. «¿No te parece hermoso? Esta es mi colección. Cada espejo es un alma que he tomado. Cada reflejo es alguien que, como tú, se acercó demasiado». Miré con horror los espejos que me rodeaban, y entonces los vi. Detrás de cada imagen de esperanza había sombras humanas, siluetas borrosas que se movían inquietas, como si estuvieran atrapadas, tratando desesperadamente de salir. «¿Los ves?», preguntó con deleite. «Son mis compañeros, todos los huéspedes que han ocupado esta habitación, todos los que creyeron que podían escapar. Ahora son parte de mi colección, y pronto, muy pronto, tú también lo serás». En uno de los espejos vi una sombra que se movía más frenéticamente que las otras. Parecía estar tratando de comunicarse, de advertirme algo. Sus manos espectrales golpeaban el cristal desde adentro, y pude leer en sus labios una sola palabra: «Corre». Pero era demasiado tarde. Esperanza había comenzado el ritual. Las grietas de todos los espejos empezaron a brillar, con una luz verdosa y enfermiza, y sentí como algo invisible me sujetaba por los brazos, arrastrándome hacia el espejo principal. «No luches», me susurró al oído, aunque no podía verla. «Será rápido. Solo tienes que mirar fijamente el espejo y dejar que nuestros reflejos se intercambien. Tu alma quedará aquí, y yo finalmente seré libre de caminar por el mundo otra vez». Mis pies comenzaron a deslizarse por el suelo, como si una fuerza invisible me empujara hacia el espejo agrietado. Mientras me acercaba, pude ver mi reflejo volviéndose más borroso, más translúcido.
como si comenzara a desvanecerse. Y entonces, cuando estaba a punto de tocar el cristal roto, recordé algo que había escuchado en mi infancia, una vieja superstición de mi abuela. Los espejos rotos solo tienen poder si los miras directamente, pero si cierras los ojos, si niegas tu reflejo, el portal se cierra. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, tan fuerte que me dolía el rostro, y de inmediato escuché un grito ensordecedor, un lamento de furia y desesperación que parecía romper el aire mismo. No, abre los ojos, tienes que mirarme, sin tu reflejo no puedo completar el intercambio. La fuerza que me arrastraba se detuvo bruscamente, pero ahora sentía otras sensaciones, como si miles de insectos me recorrieran la piel, como si manos invisibles tiraran de mi ropa, de mi cabello, tratando de obligarme a abrir los ojos. El sonido de cristales rompiéndose llenó la habitación. Uno tras otro, los espejos estallaban como pequeñas bombas, y con cada explosión escuchaba los lamentos de las almas atrapadas que finalmente encontraban su libertad. Pero Esperanza no se rendía. Su voz se volvió más desesperada, más violenta. 400 años. He esperado 400 años para salir de aquí. No puedes arrebatarme esta oportunidad. Eres mío. Tu alma es mía. Sentí un dolor punzante en los párpados, como si alguien tratara de abrirlos con uñas, pero mantuve los ojos cerrados, rogando a cualquier fuerza divina que me escuchara, que me diera fuerzas para resistir. De repente, escuché otra voz, suave, masculina, que parecía venir de muy lejos. «Camina hacia atrás», me dijo la voz, sin abrir los ojos. «Camina hacia atrás hasta que sientas la pared. Allí encontrarás la puerta». Comencé a retroceder lentamente, con los brazos extendidos hacia atrás, tanteando en la oscuridad. Esperanza gritaba cada vez más fuerte. «No escuches a ese idiota. Es uno de los que ya he atrapado. Te está mintiendo. Solo quiere que compartas tu destino». Sentí un dolor punzante en los párpados, como si alguien tratara de abrirlos con uñas, pero mantuve los ojos cerrados, rogando a cualquier fuerza divina que me escuchara, que me diera fuerzas para resistir. Pero la voz masculina insistía, con una urgencia creciente. «No la escuches, soy Fernando. Fui huésped de esta habitación hace 20 años. Sigue caminando hacia atrás, la puerta está ahí. Puedes escapar si no abres los ojos». Mis manos finalmente tocaron una superficie diferente. Madera. Era la puerta. Tanteé desesperadamente buscando el picaporte, mientras Esperanza lanzaba alaridos de furia. «Si sales de aquí, te seguiré, te perseguiré por toda la tierra. Nunca podrás escapar de mí. En cada espejo que veas, allí estaré esperándote». Encontré el picaporte, lo giré con manos temblorosas y salí corriendo al pasillo, sin abrir los ojos, tropezando con las paredes, bajando las escaleras de 2 en 2. No abrí los ojos hasta que llegué a la recepción. La misma mujer joven estaba allí, pero ahora me miraba con una expresión de asombro absoluto. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo logró salir?». Nadie había salido nunca de la habitación 143, al menos no con vida. Le conté lo sucedido, cada detalle, cada horror. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente como si ya conociera la historia. «Fernando Ruiz», me dijo cuando terminó. «Él se alojó aquí en 2003. Lo encontramos muerto en la habitación, frente al espejo, con los ojos completamente blancos, como si hubiera visto algo que le robó el alma». Pagué mi cuenta inmediatamente y salí del hotel,
pero no antes de preguntarle por qué seguían alquilando esa habitación. «No podemos cerrarla», me respondió con tristeza. «Cada vez que lo intentamos, ella encuentra la forma de atraer nuevos huéspedes. Es como si el hotel fuera suyo y nosotros solo fuéramos los cuidadores de su trampa». Regresé a Buenos Aires convencido de que había dejado atrás la pesadilla, pero Esperanza Mendoza había cumplido su amenaza. Me siguió a través de los espejos. La primera señal fue en el avión de regreso. Fui al baño y cuando me miré en el pequeño espejo, ella estaba allí, detrás de mi reflejo, sonriéndome con esa sonrisa terrible. «Hola, Mateo», me susurró. «¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente?» Salí corriendo del baño, temblando, y no volví a mirar ningún espejo durante el resto del vuelo. Pero no podía evitar los espejos para siempre. Están en todas partes, en los baños, en los ascensores, en las vitrinas de las tiendas, en los retrovisores de los coches, y en cada uno de ellos, ella aparecía. A veces solo por un segundo, a veces permanecía más tiempo. Siempre con esa sonrisa, siempre recordándome que no había escapado realmente. Comencé a tener pesadillas, sueños donde estaba de vuelta en la habitación 143, rodeado de espejos rotos, y todas las almas atrapadas me gritaban, me culpaban por haber escapado, por haberlas dejado atrás. Mi vida se convirtió en una paranoia constante. Cubrí todos los espejos de mi casa con sábanas, pero aún así podía sentir su presencia, especialmente por las noches. Una madrugada, hace exactamente una semana, me desperté porque escuché ruidos en la cocina. Me levanté para investigar y encontré que había removido la sábana del espejo del comedor. Ella estaba allí, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había docenas de sombras, todas las almas que había recolectado a lo largo de los siglos, y todas me miraban con ojos de súplica. «Es hora de volver, Mateo», me dijo con voz melosa. «Has estado libre demasiado tiempo. Debo completar lo que comenzamos en Sevilla». Traté de apartarme del espejo, pero mis pies parecían clavados al suelo, y lentamente, muy lentamente, comencé a caminar hacia el cristal. Fue entonces cuando recordé las palabras de Fernando, del alma que me había ayudado a escapar. «Los espejos son portales bidireccionales», me había susurrado esa noche. «Si ella puede salir, alguien también puede entrar». En ese momento, tomé la decisión más aterradora de mi vida. En lugar de alejarme del espejo, me acerqué más. Esperanza sonrió triunfante, creyendo que finalmente me había vencido, pero no sabía lo que estaba planeando. «Eso es, Mateo», me susurró. «Acércate. Deja que completemos el intercambio. Será rápido, casi sin dolor». Cuando estuve frente al espejo, puse mis manos sobre la superficie fría y la miré directamente a los ojos. Ella se quedó inmóvil, sorprendida por mi aparente rendición. «¿Sabes qué, Esperanza?», le dije con una calma que no sentía. «Tienes razón. Es hora de completar lo que comenzamos, pero no como tú crees». Su expresión cambió. Una sombra de confusión cruzó su rostro espectral. «Fernando me contó algo importante», continué. «Me dijo que no eras la única atrapada, que tú también eres una prisionera, de tu propio odio, de tu propia sed de venganza». «¡Cállate!», gritó, pero su voz sonó menos segura. 400 años, seguía hablando.
400 años atrapada en una habitación, alimentándote del dolor de otros, pero nunca encontrando la paz, nunca encontrando el descanso. Sus ojos blancos comenzaron a llenarse de lágrimas, y por primera vez vi en ella no a un monstruo, sino a una mujer que había sufrido una injusticia terrible. ¿No estás cansada?, le pregunté suavemente. ¿No quieres descansar de verdad? Detrás de ella, las sombras de las almas atrapadas comenzaron a moverse, a acercarse, pero no con intención amenazante, sino como si quisieran consolarla. Ellos no son tus prisioneros, les dije a las sombras, y tú no eres su carcelera. Todos ustedes son víctimas del mismo miedo, de la misma injusticia. Esperanza comenzó a sollozar. Sus lágrimas de cristal rodaban por sus mejillas y su imagen en el espejo comenzó a cambiar. La palidez mortal desapareció. Sus labios recuperaron el color y sus ojos volvieron a ser humanos, marrones, llenos de dolor, pero también de una esperanza que había estado dormida durante siglos. ¿Qué me está pasando?, susurró con voz diferente, más suave, más humana. Te estás recordando, le respondí, recordando quién eras antes del odio, antes de la venganza. Te estás recordando a ti misma. Las sombras detrás de ella también comenzaron a cambiar, recuperando sus formas humanas, sus identidades perdidas, y todos juntos miraron hacia algo que yo no podía ver, algo hermoso que los llamaba desde más allá del espejo. Es hora de irse, dijo Fernando, ahora claramente visible entre las otras almas. Es hora de que todos encontremos la paz. Esperanza me miró una última vez, ya no con odio, sino con gratitud. Gracias, susurró. Gracias por recordarme quién era. Y entonces, una luz dorada comenzó a llenar el espejo, envolviendo a todas las almas, llevándolas hacia donde siempre debieron haber ido. Cuando la luz se desvaneció, el espejo estaba vacío. Ya no había grietas, solo reflejaba mi imagen, cansada, pero finalmente libre. Han pasado 7 días desde esa noche. 7 días de silencio absoluto. No más apariciones. No más susurros en los espejos. No más pesadillas. Ayer recibí una llamada del hotel Casa Doña Esperanza. Era la recepcionista, la misma mujer joven que me había visto escapar. «Señor Mateo», me dijo con voz emocionada, «no sé qué hizo usted, pero algo cambió. La habitación 143 está diferente». Me contó que esa mañana habían decidido inspeccionar la habitación y encontraron algo increíble. El espejo roto había desaparecido. En su lugar había una ventana, una hermosa ventana colonial que daba a un patio interior, lleno de flores y luz del sol. «Es como si la habitación hubiera vuelto a la vida», me dijo. «Y por primera vez en décadas, no sentimos miedo al entrar allí». Colgué el teléfono con una sonrisa, la primera sonrisa genuina en meses. Esperanza había encontrado finalmente su descanso, y con ella, todas las almas que había mantenido prisioneras. Esta experiencia me enseñó algo fundamental, que quiero compartir con ustedes antes de cerrar este relato. A veces, los monstruos que encontramos en la oscuridad no son monstruos por naturaleza, sino almas heridas que se perdieron en su dolor y que necesitan que alguien les recuerde quiénes fueron antes del sufrimiento. El terror no siempre se vence con huida,
A veces se vence con compasión, con comprensión, con la valentía de ver más allá de las apariencias y encontrar la humanidad perdida, incluso en los lugares más oscuros. Pero antes de despedirme, debo contarles algo que descubrí anoche, algo que me ha llenado de una extraña paz. Mientras revisaba los documentos que había recogido para mi artículo, encontré un registro histórico que me dejó sin aliento. Esperanza Mendoza había sido realmente acusada de brujería, pero los archivos decían algo más. Ella había sido una mujer adelantada a su tiempo que ayudaba a otras mujeres, que les daba refugio en su casa, que las protegía de maridos abusivos, de padres violentos, de una sociedad que las veía como propiedades. Los espejos que coleccionaba no eran vanidad, eran una forma de mostrarles a esas mujeres que eran hermosas, que tenían valor, que merecían respeto, en una época donde a las mujeres no se les permitía verse como individuos. La acusación de brujería había sido una venganza de hombres poderosos que no toleraban que alguien desafiara su autoridad. Esperanza había muerto por proteger a los indefensos, por ser valiente cuando el mundo le pedía silencio. Y comprendí entonces que su alma no había permanecido en este mundo por venganza, sino porque su misión de proteger no había terminado. Cada alma que atrapaba era en realidad un alma perdida que ella cuidaba, hasta que alguien viniera a liberarlas a todas juntas. Mi visita a casa Doña Esperanza no había sido casualidad, había sido una cita, programada hacía 400 años, para que finalmente todas esas almas encontraran el camino hacia la luz. Querida comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche, si han llegado hasta aquí, es porque entienden que no todos los encuentros con lo sobrenatural son encuentros con el mal. A veces, lo que nos aterroriza en la oscuridad no son demonios, sino ángeles heridos, almas que perdieron el rumbo, que se extraviaron en su propio dolor y que esperan pacientemente que alguien les tienda la mano. La próxima vez que sientan una presencia extraña, antes de huir, pregúntense, ¿qué necesita esta alma? ¿Qué dolor la mantiene atada? Porque a veces, solo a veces, un acto de compasión puede liberar siglos de sufrimiento. Si esta historia los ha conmovido, si han sentido esa conexión profunda con el misterio, dejen su like. Así sabré que hay almas valientes dispuestas a ver más allá del miedo, dispuestas a encontrar la luz, incluso en los espejos más rotos. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora, porque este canal es un refugio para quienes entienden que el mundo tiene misterios hermosos y que no todos los espíritus vienen a lastimarnos. Algunos simplemente necesitan que los escuchemos. Hasta la próxima medianoche, cuando nos volvamos a encontrar para compartir nuevos misterios, nuevas historias y recordar que en este vasto universo, nunca, nunca estamos realmente solos. Que los espejos de sus vidas reflejen siempre la compasión y que encuentren luz incluso en las grietas más profundas, hasta que nos volvamos a susurrar secretos en la próxima medianoche.